duelo casi no se habla, nadie quiere comentar de eso, pero es sumamente importante tratarlo porque nos ayuda a cómo aliviar ese dolor, esos sentimientos encontrados que vivimos en un proceso como este. Vamos a presentar formalmente a la licenciada Carla Alcántara con una breve reseña. Ella es graduada de Psicología en Mención Clínica en la Universidad Católica de Santo Domingo. Tiene un máster en Comunicación Corporativa por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. También tiene formación en coaching. Es voluntaria de la Fundación Enmiches, que trabaja para las niñas, con más de 20 años de experiencia en cuidados del adulto mayor y con la experiencia también en el duelo. Así es, gracias por esa presentación, de verdad. Sí. Carla, el duelo. Ay, ay, ay. Lo llevamos aquí, en el corazón, en el alma, en la ropa. ¿Cómo podemos definir hasta en el duelo? físico. También. Mira, el duelo es la respuesta personal, la respuesta individual, emocional, espiritual, frente a la pérdida de algo o alguien. Sí. El duelo es muy, muy personal, o sea, por eso no se puede ni siquiera comparar. Mi duelo y tu duelo, aunque perdamos lo mismo, no va a ser la misma respuesta frente a esa nueva realidad que nos presenta la vida. Sí, porque cada quien vive su experiencia de una manera diferente dentro de una misma casa. Y tomando en cuenta el vínculo que se tiene con eso que se perdió, Exacto. con ese familiar que se perdió, con ese bien material que perdimos. Hay muchas cosas a tomar en cuenta en el tema del duelo. Por eso no podemos comparar. O sea, tú y yo perdemos un perro que crecimos juntas, pero tú tienes el perro y la identidad que tú tienes con el perro es diferente a la conexión que yo tengo con el perro. Sí. Entonces, o con ese bien material o con ese familiar. Por eso no podemos comparar el duelo. Pero es una respuesta personal, es una respuesta muy individual, emocional, espiritual, social, física, de hecho, frente a esa pérdida. Sí, cuando hablamos de duelo, casi siempre uno se refiere a la pérdida de un familiar, de un ser querido, pero también puede ser un animal. ¿Con qué otras cosas podemos hacer duelo? Mira, hacemos duelo por divorcio, por cambio de país, por cuando nos cancelan del trabajo, hacemos duelo por viaje que no pudimos lograr, hacemos duelo a cada rato, hasta por ir a una reunión y no poder hacerla. Obvio, son diferentes tipos de duelo, pero hay duelo. Es cuando no se logra algo que ya de repente tú pensabas que lo podías lograr. O cuando hay una pérdida, como había dicho anteriormente. Ese duelo, según está descrito, tiene diferentes fases. El duelo tiene diferentes fases, pero no es lineal. Sí. El duelo no es ni siquiera organizado. Está la negación, la ira, la frustración, está ese proceso de aceptación, está el rechazo, pero no es lineal. No, nunca va a ser lineal. O sea que tú puedes vivirlo por las diferentes etapas. Es una montaña rusa. De repente tú comienzas el duelo en ira, yo lo comienzo en negación. O tú lo comienzas en frustración y yo lo comienzo en aceptación. Sí. Y es una montaña rusa. Hoy tú estás en aceptación, mañana te en ira. Pero puedes volver a aceptación. O sea, como es un voy y vengo, voy y vengo. Ok. ¿Y qué tiempo puede durar este duelo? Un duelo saludable, gestionado, elaborado. 1 año, 6 meses. Tomando en cuenta el proceso, el vínculo de la pérdida, esa identidad, esa negociación que haces con el cerebro de esa nueva realidad. Sí. Perdiste algo, que ese algo tiene muchas funciones, o ese alguien tiene muchas funciones o roles en tu vida, y tienes que hacer hay una nueva realidad en tu vida, y tienes que hacer esa negociación. Entonces, en lo que te vas adaptando, en lo que vas negociando contigo misma, con la sociedad, con tu realidad, 1 año, 1 año y medio, para que sea un duelo saludable, un duelo acompañado, elaborado. Ya que es un proceso normal. Totalmente normal. Que todos tenemos que vivirlo y que hemos pasado por ahí. Lamentablemente. O pasaremos. Sí, lamentablemente. Que no queremos ver esa fecha. Si nos imaginamos, no lo queremos ni pensar. Pero lo interesante sería hablar de estos temas más a menudo para que cuando nos toque, entonces poder hacerlo de la forma más saludable posible. Prepararnos, documentarnos, leer, hablarlo con los niños, con los jóvenes, con los adultos, porque el duelo toca nuestra puerta a cada rato. Sí, y en ese mismo tenor, toca a la puerta, en este caso nos referimos a la muerte de un familiar, que es lo más cercano.
hay momentos en que la muerte llega de forma inesperada, con un accidente, muerte súbita por un accidente cerebrovascular o un infarto Infartos, accidente brusco, vehicular. un accidente también, pero hay otras formas de la muerte cuando ya se tiene una enfermedad común, una Ujú. enfermedad discapacitante, En crónica, cama. Ujú, degenerativa. ujú. ¿Cómo sería el duelo en esos escenarios? Todo el mundo reacciona diferente y las etapas van a estar ahí presentes. Vamos a ver si es, por ejemplo, alguien que estuvo en cama, pues entonces se va despidiendo y ya la aceptación es diferente, la ira es diferente, porque también hay un trabajo previo de si tuvo Sí, que cuidarlo o no. Cuando es, cuando es un accidente, que es de repente, entonces ahí sí hay un tema de trauma que tiene que ser elaborado y acompañado sí. de un especialista probablemente de duelo. Y en los casos, yo sé que sería un poquito de responder, pero en los casos en que ese familiar que está atravesando ese Ese duelo. duelo y que no se pudo despedir de su familiar o que tuvo un trauma, Ujú. como ya bien dijiste, o que se queda algún resentimiento, una ira, ¿cómo se maneja esa parte? Eso es sumamente importante que una vez acepte la pérdida o si no la acepta, que busque ayuda profesional. Hay muchos terapeutas aquí en Santo Domingo avalados y preparados para trabajar el duelo, para acompañarte de la forma más profesional posible, para hacer esa despedida, ya no con el cuerpo, pero para hacer ciertos ejercicios emocionales que Sí, te van a permitir entonces continuar con tu vida. excelente, excelente. ¿Un niño y un adulto pueden manejar el duelo de forma igual o se maneja de forma diferente? Como dije al principio, a los duelos no se comparan, pero los niños también hacen sus duelos. Y es sumamente importante que con ellos también se hable de la muerte, se le permita expresar sus emociones, se le comente, evidentemente, en el grado que esté, la edad que tengan, la madurez que tengan, de lo que está pasando en la familia y que lo hagan parte, que no lo aíslen, que lo hagan parte. Y sí, los niños son más creativos, de hecho, Sí, y tienden a vivir el duelo de forma diferente, porque sí. no rumean tanto las emociones, la viven y continúan su vida, pero sí, hacen su duelo igual que un adulto, Ok. hacen su duelo. Y en lo caso de que haya un familiar que tenga algún trastorno mental o algún trastorno de por sí del estado de ánimo, en ese caso, ¿cómo sería? Ahí también sería sumamente importante la presencia de un profesional que acompañe a la familia, que le dé pautas, que le dé herramientas para trabajar el duelo, tanto a nivel familiar como con la persona puntual que tiene ya ese diagnóstico. Excelente, excelente. No queremos vivir con eso, señores, No, pero hay que hacerlo. claro, el duelo hay que elaborarlo, hay que hacerle frente. El duelo hay que entender que es real, Sí, que hay culturas que lo asumen de manera diferente, pero es bueno hablarlo, es bueno ponerlo sobre la mesa, es bueno buscar libros y leerlos con los niños, tú sabes. Es bueno que lo podamos dominar. Es difícil. Hablar de la muerte, de las pérdidas, no estamos preparados, sí, pero no, es sumamente importante que lo podamos ir hablando cada día más. Y gracias por esta oportunidad también de, de, claro. que, de poder hablarlo aquí. Sí, y resulta un poco difícil porque no estamos preparados para la muerte. El Señor Jesús nos creó para que tuviéramos vida, una vida eterna juntamente con Él. Claro, Pero al venir el pecado, vino por consigo la muerte claro. y esa muerte produce dolor. Y el duelo duele, déjame Sí, decirte. El duelo no duele en el plano emocional, o sea, el duelo duele hasta en lo físico, sí, o sea, en lo espiritual. Y yo creo que es una hermosa forma incluso del cuerpo compensar, porque claro. hay pérdidas que te dejan en el suelo. Hay Sí, pérdidas, o sea, tú pierdes un familiar que te deja en el suelo. Yo lo viví. sí, Y yo, o sea, yo sentía como un dolor y yo le preguntaba incluso a la terapeuta que me acompañó, y decía, ¿es esto normal? Que me decía, claro que sí. perfectamente normal, porque el cuerpo tiene que equilibrar. O sea, si ya yo estoy Exacto. abatida en lo emocional, él necesita buscar otro lado como para ir asumiendo el duelo. Y sí duele, duele en lo físico, en lo emocional y duele en lo espiritual. Sí, Duele mucho. exactamente, en la O expresión sea, de, duele, duelo, o sea, va muy de la mano. claro, desde los ojos, Todo, la cabeza, duele la espalda, te duele respirar, te claro que duele, sí. te duele vivir. Es como un duelo, o sea, día a día tú asumes una nueva realidad sin Sí, esa persona, sin ese rol que esa persona cumplía,
y tú tienes que irte como fajando. Sí. Es un duelo, fajando con lo que va llegando en ese momento. Claro. Duele muchísimo. Adaptarte a que ya no vas a estar en ese lugar, que no vas a estar acompañado de esa persona. O sea que es un proceso para llegar ahí a que tú estés bien de cuerpo, alma, mente Es una y negociación, corazón. o sea, bueno, tú tienes que ser sumamente conectar contigo, estar consciente, y es una negociación de, bueno, ya no tengo esa persona, o ya no tengo ese trabajo, o no estoy en ese país, y buscar esas formas de poder continuar, de ser funcional a pesar de. Claro Es que difícil, pero se puede. Claro que sí. En una ocasión me comentaba una persona de una institución privada que hicieron un edificio nuevo y que a ese personal se le fue capacitando durante todo un año Wow, para el ese proceso cambio. de mudanza, Wow, buenísimo. para que pudieran adaptarse físicamente y mentalmente de que Wow. iban a estar en otra ubicación, que iba a ser un edificio totalmente diferente, diferentes instalaciones, nuevos, Wow. la forma del acceso, todo eso lo envidio. hicieron para evitar exactamente eso, de que ese personal que iba a tener las mismas funciones, quizás más responsabilidades, sufriera un duelo. Eso es prevención, y eso Claro es que sí. preparación, eso es a lo que llamamos, o sea, vamos a hablar de duelo. Evidentemente, cuando llegue el momento no va a ser igual, pero va a ser mucho menos impactante, porque ya lo hablamos, porque ya se trató.